Nada, yo soy Gemma Carmona, de la Asistencia Técnica a la Red Rural y voy a moderar esta sesión. En la sesión contamos con una persona que va a tomar notas, que es David Erice, y al final del trabajo en grupo vamos a volver a la sala común y David explicará un poco las conclusiones o las cosas que se han discutido en este grupo. Tal y como habéis visto en el programa, estas sesiones en salas aparte van a constar de 3 presentaciones. Entonces, para cada una de las presentaciones habrá 10 minutos para presentar, 10 minutos para preguntas y luego al final de las 3 presentaciones tenemos otros 20 minutos para una discusión general. Entonces, no me voy a parar mucho más porque ya vamos con un poco de retraso. Doy la palabra a David Erice o Antonio Vallejo, que van a presentar el proyecto de Mosaics. Muy bien, Gemma, pues muchas gracias. Voy a empezar yo la presentación y luego termina Antonio, ¿vale? ¿La presentación la comparto yo o...? Sí, bueno, a no ¿Sí? ser que tengas algún problema, entonces yo la tengo también. Voy a intentarlo, a ver si no hay Vale. ningún problema. Yo la tengo aquí abierta y si no hay problema, pues la comparto yo. Perfecto, sí, se ve bien. Vale, a ver si la veo yo. Ahora. Vamos al principio. A ver, se ha quedado ahora el ordenador pensando. Es que a veces toma un poco de tiempo hasta que reacciona, sí. Bueno. Sigue pensando. Ahora parece que reacciona. Vale, bueno, pues nada, pues empiezo yo, como he comentado. En primer lugar, bueno, pues dar las gracias y la enhorabuena a la Red Rural por la organización de estos intercambios, que la verdad es que son muy interesantes. Mi nombre es David Erice y soy del Gabinete Técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que somos los coordinadores del Grupo Operativo Mosaics. Contar que el Grupo Operativo de MOXOES, aumento de materia orgánica, gestión sostenible de sistemas extensivos, corresponde a la medida 16.2 del Programa Nacional de Desarrollo Rural, de la convocatoria del 2019. Y bueno, aunque lo tenéis, simplemente mencionar que los miembros del Grupo Operativo, además de UPA, son la Asociación Española de Agricultura de Conservación, Suelos Vivos, la empresa Solid Forest, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de la Estación Experimental de Auladey, la Universidad Politécnica de Madrid y el INTIA, el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias. El grupo operativo se formó bajo la medida también 16.1 y llevamos trabajando pues, desde la primera fase de creación de los grupos. Y el objetivo principal del grupo es impulsar un modelo de gestión de suelos en sistemas extensivos de secano que, basado en un determinado catálogo de medidas, alcance los siguientes efectos. En primer lugar, mejorar la materia orgánica de los suelos agrícolas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir las pérdidas por erosión y, bueno, pues como suma de todo esto, mejorar la estructura y la productividad tanto de los suelos como de las explotaciones agrícolas de estos ambientes que son los predominantes en la península ibérica. El grupo ahora mismo está terminando el primer periodo de ejecución y ya estamos empezando a programar las actividades del segundo periodo. Comentar que en este primer año se ha realizado una selección de agricultores colaboradores, seleccionando las explotaciones en base a una zona, a un mapa de zonas agroclimáticas, conclusión de los trabajos previos que ha realizado el grupo operativo.
y se han puesto en marcha pues, una serie de medidas en cada una de las explotaciones. Esas medidas están incluidas en el catálogo que el conjunto del grupo operativo ha seleccionado como las medidas más adecuadas para cumplir con los objetivos del grupo operativo. Y además, bueno, pues hemos desarrollado también un documento muy interesante sobre indicadores asociados para cumplir los objetivos que nos hemos planteado. Documento que, bueno, pues está muy dirigido hacia técnicos del sector y también hacia gestores de la administración para, bueno, pues para poder utilizarlos en el diseño de las diferentes políticas agrarias. Las actividades de divulgación han sido una parte fundamental y lo van a seguir siendo del grupo operativo, porque como os ha comentado al principio, consideramos que esta es bueno, pues uno de los objetivos principales de esta iniciativa. Y se han realizado una serie de jornadas con agricultores en las que han participado más de 400 personas ya, y luego bueno, hemos llevado también a cabo otras actividades de divulgación en medios escritos o a través de otro tipo de divulgación. Los retos, y aquí acabo yo ya esta primera parte para dar paso a Antonio, los retos que nos hemos propuesto es adaptar la gestión de los suelos agrícolas, principalmente en estos sistemas de cultivos extensivos de secano, pero bueno, de alguna manera también con conclusiones que pueden extrapolarse a otro tipo de cultivos, en estas tres líneas principales. En primer lugar, adaptarnos a la iniciativa internacional 4x1000 de aumento de materia orgánica en el suelo. En segundo lugar, caminar hacia la nueva orientación que nos establece la PAC y en particular pues, las estrategias puestas hechas públicas por la Comisión, como la recientemente Farm to Fork, o la adaptación al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el que el Gobierno de España está trabajando en estos momentos. Y bueno, yo aquí dejo la palabra a Antonio Vallejo para que siga con la presentación. Muy bien, David, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Antonio Vallejo, soy de la Universidad Politécnica de Madrid y participo junto a otros, como ha comentado David, en este proyecto que yo creo que es muy interesante porque es un proyecto claramente de innovación en el que el conocimiento que ya existe, pues vamos a tratar de que llegue a quien tiene que ejecutarlo, que son lógicamente los agricultores. Como ha dicho David, nos hemos centrado en cultivos de secano, fundamentalmente, cereales de invierno, generalmente, y bueno, sobre la base del esquema de que la producción hay que mantenerla, hay que tratar de que la producción y la economía del agricultor sea lo máximo posible, pero lógicamente dentro del ámbito este de la sostenibilidad, es decir, de mantener nuestro sistema productivo con la mejor calidad. En nuestro sistema productivo el suelo es un factor importante y lógicamente hay que cuidarlo. Y también que estos inputs que estamos y que necesitamos pues no estén provocando otras consecuencias que, como ya ha comentado antes Viviana, pues son ambientalmente muy negativas. En este sentido, pues todos sabemos la reducción del impacto ambiental y que tenemos que ejecutar estrategias que lo disminuyan. Aquí tenemos el problema del amoníaco, que vamos a tener que adaptarnos para que las emisiones de este gas sean lo menos importantes posibles. Aquí está la urea, está también el uso de estiércoles, principalmente purines, cómo reducirlo, y también las emisiones de óxidos de nitrógeno, también amoníaco, que son, como todos sabéis, las gases de efecto invernadero claves, lógicamente, en los sistemas de secano. Todo esto bajo la perspectiva de que tenemos una necesidad imperiosa en nuestros suelos, de estas zonas semiáridas, de aumentar la materia orgánica. Estamos perdiendo materia orgánica y este input es necesario. Todos sabéis la importancia que esto tiene en las propiedades físicas del suelo, permeabilidad, retención de agua, capacidad de retención de nutrientes, liberación de nutrientes, es decir, eso es una garantía para poder mantener los cultivos y también para mantener la vida dentro del suelo. Sin la materia orgánica no sería posible. Entonces, la estrategia se basa precisamente en eso, en tratar de llevar al agricultor
cómo podemos aumentar el contenido de materia orgánica aprovechando los recursos que tenemos en estos medios a veces pobres, y entre ellos va a destacar mucho, lógicamente, el aporte de los residuos de la cosecha anterior en estas técnicas que a veces son laboreo, o sea, no laboreo, laboreo tradicional, mínimo laboreo, por ejemplo, también. Pasa, David, por favor, a la siguiente. En el ámbito de las pérdidas de nutrientes nos hemos centrado mucho en el nitrógeno, pues el elemento clave y que afecta pues, a lo que es la huella de carbono de los gases de efecto invernadero. O sea, en la parte de gases de efecto invernadero afecta al inventario que tiene que poner España en cuanto a emisiones. Este gas fundamentalmente se produce en la agricultura, y gracias pues, a los avances que ha habido en la investigación de muchos de nosotros, hemos conseguido que el factor de emisión del N2O, que hasta ahora era el 1% según la IPCC, pues la IPCC haya reconocido que en estos sistemas más secos, semiáridos, áridos, pues el factor tiene que ser 0,5. Yo creo que es un poquito alto todavía, pero bueno, el paso es importante. Es muy importante también la huella de carbono, que va a ser una etiqueta que se puede utilizar bien para vender nuestros productos, y sobre todo, no solo por bajar las emisiones de N2O, sino también porque al meter materia orgánica, lógicamente, vamos a facilitar el que esta huella de carbono sea casi neutra o incluso positiva. Pasa, por favor. En cuanto a la fertilización, nosotros estamos tratando de llevar al agricultor algo que es esencial, y es aumentar la eficiencia en el uso de los fertilizantes y en concreto el nitrógeno. Nos basamos en algo que es muy conocido por todos los agrónomos, y es el principio de las 4 R, es decir, de las 4 RAI, de los 4 correctos. Hay que enseñarles que explicarles que hay que adecuar o utilizar una fuente adecuada. No es lo mismo utilizar un purín que utilizar un nitrato, que utilizar un sulfato amónico, una urea. Y súper importante, y esto es quizá lo más importante, es adecuar la dosis adecuada, porque lo que nos sobre al final se va a perder al medio, y con consecuencias muchas veces, como se ha comentado, negativas. El momento adecuado es importantísimo, y también el lugar adecuado, o sea, dónde colocarlo. Todos somos conscientes pues, del problema que tienen los purines cuando se aplican en superficie, por ejemplo, o ahora incluso la urea. Tenemos muchos retos, tenemos varios retos. Yo destacaría aquí que ajustar la dosis es un reto todavía importante. ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo puede llevar a cabo el agricultor? Aquí se necesita asesoramiento técnico si queremos hacerlo bien, y entonces las administraciones, las asociaciones no pueden dejar al agricultor solo. Tendremos que buscar estos caminos para poder reducir la dosis sin que afecte a la producción. Y luego hay otro reto que yo creo que es importante y en el que no hemos avanzado todavía mucho, que es cómo se liberan los nutrientes desde las fuentes orgánicas. Para la urea todos sabemos muy bien cómo se libera, casi somos capaces de predecir dónde tenemos el nitrógeno en cada momento según las condiciones del cultivo, pero para los orgánicos esto no es así, porque depende de la característica del material y también de las características edáficas y climáticas. Paso, por favor. Sí, para no alargarme mucho más, porque estoy llegando ya a los 10 minutos, deciros que nuestro trabajo, aparte de haber seleccionado parcelas de agricultor, donde el agricultor va a ver cómo esto que proponemos puede ser eficiente, es generar una serie de indicadores directos o indirectos que nos permitan evaluar de una forma fácil a la administración, a los agricultores, si esta transición hacia una fertilización eficiente o una fertilización orgánica eficiente va en el buen camino, ¿no? Y entonces hemos detectado pues, una serie de indicadores asociados a la materia orgánica, indicadores asociados a la calidad del suelo y sobre todo muy relacionados también con la erosión, y, por supuesto, indicadores asociados a las emisiones, como son, pues, proponemos factores de emisión escalados al rendimiento. No me vale el 0,5% de nitrógeno que aplico, sino cuánto pierdo por cada kilo de grano que estoy produciendo, o mejorar el conocimiento del NUE, es decir, del uso eficiente del nitrógeno,
Ahí hay una variabilidad importante de formas de calcularlo, pero tenemos que ir a una forma fácil que sea evaluable y que nos permita decir que esto se está haciendo bien. Ya la Unión Europea también está avanzando en este ámbito y, bueno, pues con pequeño balance, pues conocer el nitrógeno surplus, que es está muy relacionado con este tipo de pérdidas. Bueno, todo esto lo vamos a hacer en el próximo año, vamos a ir afinando estos índices y, bueno, en nuestra estrategia de grupo operativo, pues lo fundamental va a ser la transferencia y, lógicamente, esto quedará en las publicaciones hacia el sector y también hacia la administración en la página web, etc. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a los dos, David y Antonio. Pues ahora es el momento de hacer preguntas. Tenéis dos opciones. Existe un botoncito que es levantar la mano, entonces podéis pedir la palabra y yo os doy la palabra. O si preferís podéis hacer preguntas en el chat y yo traslado esas preguntas. Así que, adelante. Miguel Bernardos acaba de levantar la mano. Sí. Hola, buenos días. No sé si me oye bien. Sí, sí. Vale, perdonad que no tengo cámara disponible, lo primero. Bueno, me presento, soy responsable técnico de una empresa que gestionamos productos orgánicos, subproductos y residuos orgánicos. Nos dedicamos principalmente a la valorización agrícola directa y al compostaje. Y les quería hacer la consulta a los ponentes. Bueno, en los últimos cambios que ha habido normativos, se estaban sacando ciertos productos orgánicos de la ley de fertilizantes a nivel del Reglamento Europeo de Fertilizantes, como son los lodos de depuración, los lodos inclusive tratados. Quería saber si ustedes en la investigación, aparte de residuos ganaderos, pues también están trabajando con este tipo de residuos, o bueno, si han hecho algunos estudios en referencia a este tipo de productos orgánicos que nosotros gestionamos con las diferentes normativas de cada comunidad autónoma y que creemos que es un aporte de materia orgánica y con lo que decían ustedes de dosificación y de trabajo de aplicación, pues interesante para cultivos como los que están trabajando de secano. Bueno, yo en este punto sí que tengo algún experimento a nivel investigación hecho. Es verdad que los lodos de depuradora tienen un contenido alto en nitrógeno, pero ahí también tenemos siempre la pega de qué es lo que, aparte de nitrógeno y otros nutrientes, hay, ¿no? Y es que hay metales pesados que están a veces también causando problemas en el medio. Entonces, promoverlo sin una garantía de que estos metales van a subir también tiene sus riesgos. O sea que yo sí que veo que es una fuente interesante, pero hay que tener cuidado con estos tipos de contaminantes, digamos, que una vez que tú contaminas un suelo, imagínate con metales pesados, es que luego no lo puedes descontaminar en mucho tiempo. O sea, has perdido un bien que tenía mucho valor, se ha ido perdiendo. Entonces, todo esto nos pasa también a veces con los purines, que también tienen zinc, tienen cobre. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta para que estos posibles contaminantes colaterales pues no causen también problemas después y haya que descontaminar. No sé, yo tampoco soy un experto en la utilización lo he hecho en algún ensayo, pero normalmente con lodos de depurador casi nunca he trabajado. Vale, bueno, yo concretamente, lodos era por la valorización directa, pero también con el compostaje, no sé si han hecho trabajos con compost, con diferentes compost, ya sea para hacer las comparaciones de residuos ganaderos con este otro tipo de residuos, de lodos. Sí, yo con compost, fíjate que los residuos ganaderos yo los veo de gran valor, lógicamente, es una fuente importantísima. Tiene ese problema que hablábamos de algunos de posibles
concentraciones de metales tipo zinc, cobre. Pero el compost, si está bien hecho, es bueno. Yo he trabajado muchos años con compost, de residuos urbanos incluso, y eso nos han dado buenos resultados. El problema a veces es que no están bien compostados. Yo por lo menos utilizaba aquí compost que nos venían de Valdemín Gómez en Madrid, y al principio estaba muy bien, pero luego no le daban tiempo, había plástico, lo puedo decir aquí, me he encontrado hasta jeringuillas, o sea que no estaba bien hecho ese compost. Entonces, si el compost está bien hecho, tiene unos materiales adecuados, incluso urbanos, pues está muy bien. Pero el problema es si luego esto no está bien hecho y te metes, pues, por ejemplo, plásticos que, bueno, son inertes, pero al final crean un ambiente que no es adecuado para el suelo que tenga continuamente este tipo de materiales. O sea, yo lo veo bien. Es verdad que es el reto que yo comentaba antes, que los fertilizantes orgánicos, nosotros cuando los ponemos en el suelo tendríamos que saber cómo se va a comportar, en cuánto tiempo se va a obtener nitrógeno, si se va a obtener el 15%, el 20%. Es normal que este tipo de residuos, de materiales, pues la relación carbono-nitrógeno y los materiales que tienen haga que la mineralización no sea muy grande. Entonces, a lo mejor en 10-15% lo que yo me suelo encontrar de mineralización en el primer año, 20%, que a veces es bastante inferior, pues, a otro tipo de materiales. Pero vamos, yo por supuesto que creo que son muy interesantes, pero aquí el control sanitario debe ser también importante. Bueno, no sé si habrá más preguntas, pero simplemente mencionar que en mi parte, con la visión directa de los agricultores, un poco la sensibilidad de ellos ante este tipo de productos, pues como dice Antonio, hay versiones muy diferentes. Hay agricultores que los han probado y que están muy contentos, pero hay otros que, como ha dicho Antonio, han recibido un producto que, bueno, pues que venía en unas condiciones bastante defectuosas y la verdad es que su valoración es muy negativa, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que sería necesario el avanzar mucho más en homogenización, ¿no? de ese tipo de productos, en cómo lo recibe el usuario final, ¿no? Estoy de acuerdo. Perdonad, solamente por hacer un inciso. Quería, sobre todo, concretar que hablo siempre de lodos. Es que, como siempre mezclan el tema con el caso del RSU, de compostaje de RSU, un compost de lodo, exclusivamente de lodo, no tiene nada que ver con un compost de RSU. Quiero decir, a nivel sobre todo físico, como bien decía Antonio, en un compost de RSU puedes encontrar impropios de plásticos, vidrios, etcétera, pero en un compost, si está bien hecho, cumpliendo normativa de maduración, rotagrada de 4 o 5, con lodos no debe haber ningún impropio. Debe ser, bueno, igual que si se hace un compost correctamente con estiércoles, solamente ese inciso. Muchas gracias, Miguel. Tenemos dos preguntas más y yo creo que tendríamos que pasar después al siguiente ponente porque ya vamos un poquito con retraso, pero estas dos preguntas las vamos a hacer. Una es de Irta Franz y pregunta a los ponentes si la propuesta de indicadores está disponible ya para consulta en la web o en jornadas. Tenemos la propuesta de indicadores cerrada. Y ahora lo que estamos viendo un poco dentro del grupo operativo es qué pasos vamos a seguir para hacerlo público. Todavía no está subida la página web. El proyecto tiene una página web muy sencilla, mosoex.es, pero todavía la propuesta de indicadores no está subida porque es un documento que contiene partes más técnicas y lo que estamos viendo es un poco cómo lo gestionamos, pues, para que sea útil para todo el mundo, pero o sea, a lo largo de este mes o antes de septiembre es muy posible que ya la tengamos subida a la página web. Gracias, David. Otra pregunta más y he visto que otra persona ha levantado la mano. Ya cerramos ahí, ¿eh? La pregunta es de, bueno, no reconozco el nombre porque son siglas, de la Junta de Castilla-La Mancha, creo. No estoy segura. Bueno, ¿hay algún proyecto o ensayo sobre la incorporación al suelo del resto de poda? Lo que es relacionado con el grupo operativo nuestro, no.
nosotros, o sea, el ámbito que hemos puesto en el proyecto es cultivos extensivos de secano, porque además pensábamos que es en el que, bueno, pues por su casuística, por su rentabilidad, pues a lo mejor era donde, bueno, pues no, como ha dicho Antonio, no hay tanto asesoramiento personalizado al agricultor y donde hay que hacer un esfuerzo mayor, pero, y por tanto, no hemos incorporado nada nosotros sobre incorporación de restos de poda al suelo. Sí, entonces, relacionado con el proyecto, no. Yo simplemente, por apuntar, que claro, los restos de poda en el ámbito, por ejemplo, de leñosos, pues lógicamente tienen mucho interés, pero desde el punto de vista de protección de suelo contra la erosión. Entonces, en ese sentido, sí que hay, yo concretamente no, porque no me dedico a eso, pero sí que hay grupos que lo están estudiando y lo están promoviendo, lógicamente. O sea que, como fuente de nutrientes, no es más difícil, ¿no? Porque la mineralización va muy despacito, inmovilización también, pero sí como protección contra la erosión, lógicamente es muy interesante, ¿no? Y teníamos a alguien más, gracias, primero de todo, teníamos a alguien más con la mano levantada, Ángela Bosch, pero ha bajado la mano, no sé si es que ya no tiene preguntas o que lo hemos dejado para después. Nada, pues sí, Ángela, por favor. ¿Ángela? Tendría que encender el micro, si no, no. Sí, tienes el micro apagado. Sí, ¿me oyes ahora? Sí, hola Ángela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Antonio? No, yo creo que un punto muy importante es el establecimiento de indicadores, no tanto que aparentemente, por ejemplo, el compost tenga buena, digamos, esté lleno de, no contenga impurezas u otros elementos. Si me permitís, con humildad hemos trabajado un poquito en estos temas, comparando pues compost de lodos de depuradora con purines, y hemos encontrado, diríamos, indicadores que no hemos sabido realmente interpretar cuál era su significado en cuanto a impacto. Y creo que es una vía interesante en la que hay que trabajar. Por ejemplo, en nuestro caso, trabajábamos con lombrices y pues a determinadas dosis de compost nos desaparecía una especie de lombriz. Esto está publicado, ¿eh? O bien también con otros indicadores como son los oribátidos, que tienen un papel muy importante en la transformación de la materia orgánica. No pudimos establecer causa-efecto, ¿no? Pero sí que allí no había esa especie, con otro tipo de fertilización sí que había. Y pues se podía relacionar, por ejemplo, donde no había esa especie, con variaciones en la porosidad del suelo y todas las implicaciones que tiene aquello en cuanto a retención de agua, infiltración, conductividad hidráulica. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Vallejo, en que hay que ser muy cautos, hay que estudiarlo bien. El control sanitario creo que es muy importante y queda todavía, creo, un camino por recorrer de validar el uso general de según qué productos, yo creo. Más o menos un comentario. Lo que hemos humildemente publicado así como un pequeño esbozo está disponible, podéis encontrar y creo que puede ser una línea de trabajo para más gente interesada en el tema. Nada más, gracias. Gracias, Ángela. Pues nada, pues es muy interesante todo esto. Podemos seguir discutiendo después de las 3 ponencias, que todavía vamos a tener 20 minutos más. Entonces, ahora mismo damos paso a los segundos ponentes, que son Alfonso García y Julio Martín, de FERVAP. Hola, buenos días. Hola. Buenos días.
Bueno, comparto la pantalla, ¿no? Primero voy a hablar yo y luego ya hablará Julio. De acuerdo. Entonces voy a compartir la pantalla. Aquí. Compartir. ¿Sale? No sé si sale. Si está... Sí sale, la vemos perfectamente. La veía perfectamente. Bueno, yo voy a presentar el grupo operativo FERVAR, que es un grupo operativo en la zona de la zona de Castilla y León y Castilla-La Mancha y Madrid, en el cual queremos implantar, es un proyecto de agricultura de precisión, puro y duro, donde queremos implantar la dosis variable, la fertilización a dosis variable en función del rendimiento de la cosecha y otros datos que más adelante iré ampliando. En principio está previsto para trigo, cebada y girasol, implantar unas estrategias de fertilización totalmente innovadoras. Es un grupo operativo que se hizo en la medida 16.1, que se aprobó, y estamos a la espera de presentarnos a la medida 16.2. El grupo operativo se crea en principio con 3 pilares. Uno que son las explotaciones agrarias de las zonas, de la zona de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. Un equipo de ingenieros agrónomos y un especialista en monitores en agricultura de precisión, monitores de rendimiento y fertilización variable. Esos son los 3 pilares del grupo operativo, y luego tenemos pues el apoyo de varios colaboradores que nos van a ayudar en la implantación del grupo operativo, como son Bayer, en el cual nos facilitará mapas de satélites de prospección de los campos. Luego tendremos, bueno, y también fabricantes fitosanitarios que ayudará a tener los cultivos en orden. Luego tendremos Amazon, que tiene los equipos de lo que es la fertilización variable, la extensión de la fertilización variable, equipos de abonadoras. Luego está Fertiberia, que es especialista en fertilización, como todos conocéis. Luego está el distribuidor de los equipos de control de rendimiento en cosecha. A medida que se van cosechando, pues nos van dando unos mapas de control de rendimiento de la producción en diferentes, en todos los puntos de la parcela. Y luego también, como técnica de cultivo, vamos a realizar todo con semillas certificadas, pues a participar en Agropal con su centro de selección de semillas. Y luego, como se van a hacer diferentes analíticas tradicionales, pues estarán Itagra para hacer las analíticas foliares, primera del suelo y analíticas de tierra. Y luego pues ya contamos con el apoyo de un equipo de divulgación como la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, las cooperativas Bureba, Agropal, la Diputación de Palencia, que nos ayudarán a difundir los resultados que se obtengan una vez ejecutado el proyecto. Tema muy importante porque es agricultura de precisión y los agricultores tienen que tener una referencia de cómo funciona este tipo de nuevas tecnologías. El grupo operativo de la fertilización de las variables se compone de 3 cultivos, como he comentado antes, 3 años, 3 parcelas. Girasol, trigo, cebada, 3 parcelas, 2 secano y una regadío, o 2 de secano y una de secano fresco. 3 tipos de tierra, vamos a utilizar páramo, vega y la de regadío, o un secano rico, o sea, fresco. Y luego 3 tipos de fertilización. Tema muy importante, que ahí es donde está la clave del grupo operativo. En cada parcela vamos a utilizar la fertilización tradicional que hace la gente de la zona sin datos. O sea, la gente de la zona tiene ya su fertilización en función de su experiencia, pues utilizaremos esa fertilización. Luego tendremos una fertilización patrón, que será el resultado de las analíticas foliares, analíticas del suelo y analíticas tradicionales, y con esa fertilización patrón luego se hará una fertilización variable en función del tipo de suelo y los mapas de rendimientos que obtengamos.
El objetivo fundamental del grupo es estudiar la rentabilidad de las diferentes estrategias de fertilización. O sea, de la zona patrón, o sea, comparar la tradicional patrón con la variable y ver qué diferencias de rendimientos tenemos. Ese era el objetivo fundamental y pues hay que estudiar objetivos más secundarios, ¿no? Pues estudiar la viabilidad de la aplicación de estas técnicas en la agricultura de la zona. Es importante la transferencia y saber tener datos para poder explicar a los agricultores qué resultados dan y qué son resultados buenos para ellos. Esos resultados que van a conseguir, pues reducir el consumo de insumos o distribuirles mejor para aumentar la rentabilidad. Y todo eso va a conllevar una mejora de la competitividad de las explotaciones agrícolas y mejora de la viabilidad. Y luego, un tema muy importante es que se puede reducir el impacto ambiental por una reducción del uso de fertilizantes, si es así los resultados que nos dan, que en principio se prevé reducir algo de fertilizante. Posteriormente, las técnicas de cultivo que vamos a utilizar es siembra directa, o monograno en girasol y chorrillo de cereales. Esto es importante, la siembra directa. Este es un proyecto que se asemeja a lo que es la siembra directa, ¿no? La siembra directa todavía no se ha implantado en España al 100%, a pesar de que lleva ya 20 años y a pesar de que tiene totalmente demostrado que es muy efectiva. Entonces, yo creo que no se ha transferido bien a los agricultores la importancia de la siembra directa y por eso ahora la nueva tecnología, que es la fertilización de aeros variales, es importante que transfieran bien la información desde el punto de vista objetivo, no desde el punto de vista subjetivo de fabricantes, de temas de intereses comerciales, sino desde el punto de vista de la investigación. Bueno, tenemos semilla certificada, utilizaremos abono sólido, abono nitrogenado normal y polinizaciones fitosanitarios, y luego utilicemos una ponadora suspendida o arrastrada en función de la zona patrón, la zona variable o la zona de riesgo. Y luego utilizaremos cosechadora con control de rendimientos. Esta es una de las tecnologías que ya se están implantando poco a poco, que cada cosechadora, pues, cuando va cosechando, nos va dando datos del rendimiento punto a punto. Y luego ya obtenemos un mapa que luego más adelante mi compañero Julio os contará cómo funciona. Igual que el monitor compatible con su bus para poder conectar la cosechadora o la abonadora. Eso son un poquitín las técnicas de cultivo que vamos a utilizar. La estrategia de fertilización, que es lo más importante. Pues bueno, primero estableceremos análisis de tierra, análisis foliar, permeabilidad del suelo y estudiaremos los datos meteorológicos. En función de esto, en la zona patrón darán unos datos de una estrategia de fertilización. La zona tradicional será la de la zona y luego en la zona variable lo tendremos que relacionar con los mapas de conductividad eléctrica, mapas de imágenes satelitales, mapas en EBI y mapas de rendimiento de control de rendimiento. Con estos mapas estableceremos la fertilización variable, de forma que en las zonas más productivas o con una mayor capacidad de producción, pues repartiremos mejor el fertilizante, introduciendo más fertilizante, y en las zonas de menos rendimiento, pues utilizaremos menos fertilizante para ser más eficientes. Ese es el objetivo de este grupo operativo, ser eficientes en la utilización del fertilizante. Hitos temporales, pues un tema muy importante que es el estudio de la variabilidad del suelo. Todos los agricultores saben perfectamente que sus parcelas son más o menos productivas porque lo están viendo todos los días, pero no lo tienen escrito, lo tienen solo en su cabeza. El estudio de variabilidad del suelo, mediante el ensayo de la conductividad eléctrica, te establece un mapa y ya te dice qué suelos son más o menos, bueno, no más o menos productivos, sino qué tipo de suelo tenemos en cada zona. En función de eso, pues en función de los datos de productividad y los datos de control de rendimientos, pues vamos añadiendo datos. Luego, pues bueno, lo típico, si son cultivos, pues compararemos resultados de un año con otro con mapas.
Aquí todo lo importante de este grupo operativo es que los agricultores se conciencien a tener mapas, a que la memoria esté escrita, que no esté en su cabeza, sino que la memoria esté escrita en un mapa y con esos mapas poder tomar decisiones más idóneas. Una vez conseguidos los objetivos, es concienciar al agricultor de que la fertilización variable es algo que puede ser rentable para sus explotaciones y que puede mejorar sus resultados económicos, y hacerlo con ellos y bueno, desde el punto de vista ya de la investigación. Bueno, esto ya lo comentaba antes, estos son los cuadros técnicos: Agropal, Bayer, Farming, bueno, divulgación, asociación, colegios, cooperativas, Agropal y Diputación de Palencia. Los agentes que van a intervenir en este. Y luego, pues ya como para finalizar, esto es un proyecto para el agricultor y con el agricultor. Es un proyecto para transferir la nueva tecnología y que el agricultor conozca que existen estas nuevas tecnologías, que ya lo saben, pero al agricultor hay que enseñárselo y que lo vea con sus propios ojos, que es rentable y que puedes mejorar sus expectativas, y que no pase con lo mismo que ha pasado con la siembra directa, que todavía es reacio en un porcentaje más pequeño a utilizar la siembra directa. Bueno, con esto pues os doy muchas gracias y paso a mi compañero Julio, que os explicará un poquitín más en detalle lo que es la agricultura de precisión de la tecnología de control de rendimientos y fertilización variable. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, perdón, no sé si se me escucha. Sí, sí. Ah, vale, gracias. Vale, voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo simplemente... ¿veis la pantalla? Sí, sí, la vemos. Vale. No sé por qué no me deja ahora. Vale. Bueno, yo simplemente, ya he explicado a Alfonso en qué consiste la idea general del proyecto. Yo simplemente voy a hacer una breve explicación de qué tecnologías son las que... Sí. Voy a hacer una breve explicación de qué tecnologías o equipamientos son los que se van a utilizar o los que se utilizan para hacer este tipo de fertilización, que es basada en mapas y en agricultura de precisión. Bueno, si alguna vez, me imagino que sí, han estado en alguna ponencia relacionada con agricultura de precisión, es muy posible que les hayan puesto un diagrama de este tipo, en el que se explican las dos fases en las que se basa la agricultura de precisión. Una base de muestreo de suelos, o sea, de muestreo de las parcelas, bien a partir de los rendimientos de los suelos, o incluso combinado, que sería lo mejor, y a partir de la analítica de esos datos que se obtienen, hacer unas recomendaciones basadas en esa variabilidad que presentan los suelos. Antes, en la ponencia anterior, hablaban del momento adecuado, de la cantidad adecuada y el sitio adecuado de los suelos para aplicar purines y lodos, y quizás estas tecnologías son las que puedan permitir realizar esas aplicaciones de esa manera. El proyecto se basaba fundamentalmente en la obtención de mapas de rendimiento en cosechadoras. Estos sistemas, aunque ahora están muy en auge, son sistemas muy antiguos, ya en los años 80 se empezaron a utilizar en Estados Unidos, y bueno, se componen de una serie de sensores y de cables, que son los que se montan en las cosechadoras. Pues un sensor de humedad grano, que es este verde de la izquierda, un sensor de impacto, bueno, hay sensores de otro tipo, el más frecuente es el de impacto, un receptor GPS y por supuesto un monitor en el que se van viendo todos los mapas que se van obteniendo. Estos se corresponden a una instalación de un equipo que se ha realizado este año en una cosechadora Class, en la parte de arriba del elevador se quita el registro que ya viene en la máquina y se mete pues este sensor, que sería el sensor de impacto, donde todo el grano que va subiendo en este elevador va impactando en el sensor de flujo. Lo que se va registrando es un caudal. Ya las máquinas vienen preparadas, en el que se quita una tapa de un registro y ya esos agujeros vienen preparados
para adaptar estos sistemas, que lo que hacen es registrar la humedad del grano que va entrando en la máquina. Digamos que el grano entra por aquí en el sistema y luego se vuelve a incorporar al elevador por este agujero de abajo. Según se va trabajando, se va cosechando, se va obteniendo un mapa de producción en el que se nos marca el diferente potencial productivo que tiene cada parcela. Nos marca en función de la escala que establezcamos una serie de colores en el que cada zona pues, que corresponde con un nivel de producción. Estos mapas lo que se hace posteriormente es tratarles con un software, hacerles un tratamiento estadístico para obtener lo que son los ambientes o las zonas diferentes que hay en cada parcela. Si os fijáis en este mapa, bueno, pues según la escala, las zonas de color más rojizos, anaranjados, corresponden a las zonas de menor producción y las zonas más amarillentas, incluso verdosas, pues son las zonas de mayor producción. No solamente puedo tener el mapa de la producción, sino que puedo también tener el mapa de la humedad. Bueno, es que las zonas más productivas corresponden con las más húmedas. Se podrían tener un mapa de altitud, un mapa de operario, velocidad, productividad. En general, en resumen, perdón, una gran infinidad de datos que se podrían gestionar. ¿Qué otras tecnologías para detectar esa variabilidad de suelo se aplican en el proyecto? Un sistema de medida de conductividad eléctrica de suelos. La conductividad eléctrica del suelo está directamente relacionada con muchos parámetros, como la textura, la capacidad de intercambio catiónico, drenaje, materia orgánica, retención de humedad. Entonces, el obtener un mapa de conductividad eléctrica del suelo a través de este tipo de equipos o de otros que hay en el mercado, en el que hay una serie de discos emisores y otros receptores, nos da una muestra de cómo es nuestro suelo. Y a la hora de coger muestras de suelo, en vez de a la hora de hacer un muestreo de suelos para calcular una fertilización, que es como se ha hecho hasta ahora, porque quizás no había otros métodos, pues en vez de coger mucho suelo a lo largo de la parcela y mezclar, lo que se hace es coger simplemente muestras en las zonas donde se nos muestra que el suelo es diferente. ¿Vale? A partir de ahí se podría calcular una fertilización de fondo. Ya con ese mapa de conductividad eléctrica se calcula esa fertilización de fondo y de cara a la fertilización en cobertera lo que se aplica es imágenes de índice de vegetación. En concreto nosotros vamos a utilizar sensores, también se podría hacer con imágenes satelitales. El índice de vegetación, me imagino que todos saben lo que es, en función del estado de las plantas, reflejan la luz de diferente forma y entonces, midiendo este parámetro, se pueden obtener diferentes mapas. Aquí muestro una gráfica en la que la reflectancia de las plantas es diferente si la planta es sana o si la planta muestra algún tipo de estrés. Lógicamente, claro, una vez que si la planta nos muestra un estrés, antes de actuar con una fertilización hay que ver de dónde viene ese estrés. Lógicamente, eso es obvio. Puede ser que estemos pensando en una fertilización nitrogenada y a lo mejor el estrés viene dado por una carencia o por un exceso de fertilización o por cualquier otra cosa. Los mapas que se obtendrían pues sería un mapa similar a un mapa de rendimiento, pero en el que se representa esta vez los índices de vegetación. Este es un ejemplo de mapa. Y este sería, por ejemplo, el sensor que nosotros utilizaríamos. Estamos pensando en herramientas que los agricultores puedan manejar por ellos mismos, que sean sencillos y que no tengan gran complejidad. Por eso pensamos en este tipo de sensores que se pueden montar directamente sobre las máquinas y una vez que has hecho una pasada para realizar cualquier labor sobre el cultivo, se aprovecha y se hace el mapeo. Esto, por ejemplo, serían unos sensores montados en un tractor DEU, en el que cuando el tractor haga cualquier otra labor, pues se puede aprovechar para hacer ese mapeo del verdor. Lógicamente, bueno, pues esto es una estructura un poco de andar por casa que se montó para hacer ciertas pruebas. Esto sería un ejemplo de un mapa de índice de vegetación, en un ensayo de fertilización, en el que había tres dosis diferentes en 3 bandas, y bueno, sí que se intuye como las zonas en las que el cultivo estaba mejor y las zonas en las que el cultivo estaba menos desarrollado. Vale, una vez que
que hemos obtenido el muestreo, esa evaluación en campo que decimos, pasaríamos, en este caso, a la gestión de la fertilización basándonos en una aplicación variable, a dosis variable. Una vez que ya hemos cosechado, de cara a la campaña siguiente, lo que se trata es de ver, digamos, de reponer las zonas, los nutrientes en aquellas zonas donde la producción ha sido mayor. Y hacer una gestión, si esta zona tiene un potencial productivo, pues quizás haya que darle más fertilizante, aplicar más fertilizante que las zonas donde no. Entonces, a partir de ese mapa, con un software de ordenador, se podría obtener este mapa de aplicación. Si se fijan, bueno, pues en las zonas donde se ha obtenido mayor producción, se ha aplicado una mayor cantidad de fertilizante. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Digamos que la maquinaria, esto se podría hacer tanto para abono líquido como para abono mineral. Habría, lógicamente, que contar con la tecnología adecuada. Es quizás el mayor inconveniente de este tipo de fertilizaciones, que hay que contar con tecnología moderna, o si no, modernizar, digamos, lo que ya tenemos. Habría que montar un sistema de agricultura de equipos de agricultura de precisión para conectar a las máquinas, como sería este caso, a partir de una máquina antigua, modernizarla, eso se puede hacer, lo que reduciría la inversión por parte del agricultor, o bien ir ya a lo que conocemos como el protocolo ISOBUS, que es el protocolo de comunicación entre aperos y máquinas. De manera que si yo dispongo de una pantalla ISOBUS, puedo gestionar cualquier máquina o cualquier apero que también sea ISOBUS. En el caso de pulverizadores y abonadoras, pues se puede gestionar la dosis a partir de mapas. Bueno, pues ejemplos de máquinas ISOBUS con la pantalla. No me quiero enrollar tampoco mucho más. Si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a este tipo de cosas o tecnologías, pues encantado de atenderles. Muchas gracias, Alfonso y Julio. Pues es el momento de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? No veo nada en el chat. Bueno. Mira, alguien está... ¿Qué está pasando? ¿Fran? Alguien está haciendo una pregunta. Sí, vale. No sé si me escucháis. Se oye mucho ruido de fondo. Sí, Sí. Fran pregunta si la calibración de los sensores es necesaria. Sí, o sea, en el caso de los sensores necesita una calibración. Digamos que lo primero que habría que hacer es hacer como una medida de referencia. Hacer una medida de referencia en la parcela en la que vas a trabajar con ellos. Y ver en qué valores está el índice de vegetación de tu cultivo. Y en función de esos valores tú estableces una dosis de fertilización y luego ya te dedicas a circular por la superficie de la parcela en función del índice de vegetación obtenido, determina qué dosis de fertilizante hay que aplicar. La calibración es una pasada de referencia. No sé si me he explicado. Sí, gracias. Se oye mucho ruido, entonces... Sí, hay gente que tiene el micrófono abierto. Si pueden desconectar el micro cuando no estén hablando. Vale, pues bueno, tenemos una pregunta más de Aizpurua, de Neiker. Nos dice si nos podríais explicar cómo se modula la dosis de fertilización de fondo en base al mapa CE. Muchas gracias. ¿Alfonso o Julio? Sí, Julio.
Perdón, que es que tenía el micro apagado. Con el mapa de conductividad eléctrica lo que hacemos es determinar simplemente los tipos de suelo que hay a la hora de coger las muestras, para muestrear la parcela. Y posteriormente, en función de la analítica que se obtiene, se calcula la fertilización. Hay que decir que este proyecto no se ha podido llevar a cabo porque no obtuvo la puntuación necesaria y no fue aprobado. Entonces no se ha podido realizar como nos hubiese gustado. Lo tenemos en mente, si salen más convocatorias, como se ha dicho al principio de la jornada, intentaremos poderlo llevar a cabo porque creemos que es muy interesante y hay muchos agricultores que están con muchas dudas en este sentido. Entonces, por eso no, o sea, la metodología sería esa, a partir de la conductividad eléctrica, determinar o identificar qué tipo de suelo hay en nuestra parcela y tomar muestras de forma separada y en función de las analíticas obtenidas, calcular esa fertilización. A ver, tenemos otra pregunta, ya la última porque vamos bastante tarde. Para Julio Martín, alguien pregunta del IRTA, Francesc, ¿el enfoque de fertilizar más las zonas más productivas es siempre el correcto? Dice que las zonas que producen más ya suelen ser las más fértiles y quizás el enfoque puede ser el inverso o combinado. Bueno, en realidad, lo bueno de la agricultura de precisión es que cada uno puede tomar la estrategia a seguir que él quiera. En realidad, en mi opinión, yo creo que de lo que se basa es, no es quizás de ahorrar fertilizante, sino de lo que se trata es de optimizar el fertilizante. Quizás en esas zonas donde se obtiene menos producción, se está sobrefertilizando. El suelo no tiene más capacidad para producir más, para dar un mayor rendimiento al cultivo. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de esos suelos que no son capaces de dar mayor producción, no suministrarles un fertilizante que no llegan a utilizar y sí que dotárselo a esas zonas que son más productivas y quizás tengan más capacidad de producir más aplicándole esa parte de fertilizante que le quito a las otras zonas. Yo creo que esa es la estrategia correcta de cara al abonado de fondo, ¿eh? Quizás en el abonado de cobertera se puede hacer diferente, en las zonas a lo mejor con menor verdor, con un índice de vegetación aplicar un poco más, pero en el abonado de fondo yo creo que la estrategia correcta es esa. Gracias, Julio. Pues vamos a pasar ya al último ponente. Tenemos a Jesús Gil, que nos va a presentar SmartHome. Hola, buenos días. Hola. Voy a compartir pantalla. De acuerdo. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se me escucha? Sí, todo bien. Perfecto. Muy bien, bueno, pues soy Jesús Gil Soto, responsable de proyectos de I+D en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario CETAEX. Nos situamos en Extremadura. Estamos en esta jornada representando al grupo operativo SmartHome, en el cual se está desarrollando ya el proyecto innovador de la convocatoria de la submedida 16.2 de 2018. Nosotros desde CETAEX hacemos el papel dentro del proyecto innovador de coordinadores, tanto técnicos como económicos del proyecto, en un grupo operativo que bueno, está representado por 6 empresas. En este caso, el representante es el grupo Soltel, que hace toda la parte de desarrollo software. 2 centros tecnológicos, CETAEX y el Instituto Tecnológico de Galicia. La empresa Amblin Ingeniería y Servicios, que son expertos en imágenes hiperespectrales. La cooperativa Acopaex, que es una de las principales productoras de tomate de industria de España. Y la empresa Cartogalicia, que digamos que se encargaría de toda la parte de vehículos aéreos no tripulados. Se trata de un equipo multidisciplinar en los que, bueno, pues trabajamos en centros tecnológicos, empresas tecnológicas y lo más importante quizá, que es estar acompañados siempre de los usuarios finales.
El contexto de este grupo operativo y del proyecto innovador que se está ejecutando se enmarca dentro del sector del tomate con destino a industria, del que España es cuarto productor a nivel mundial, segundo productor europeo. Se producen aproximadamente 3.200 millones de kilos, se produjeron en la campaña anterior, de los cuales aproximadamente el 70% se produce en Extremadura. La necesidad o por qué este grupo operativo se embarca en un proyecto también de agricultura de precisión con algunas partes coincidentes con la ponencia que hemos visto anteriormente. Y al final el objetivo es el mismo, ¿no? Sobre todo optimizar los recursos en un sector como otros muchos sectores dentro de la agricultura, los que los márgenes son muy pequeños, con un problema de altos consumos de agua, un cultivo que aproximadamente unos 6.000 metros cúbicos hectárea por campaña. También bastante uso tanto de agroquímicos como de fertilización mineral. Y pues aquí surge la oportunidad con las nuevas tecnologías de poder optimizar todos estos recursos que entendemos que, sobre todo las políticas a nivel europeo, pues van a ir orientadas, ya van orientadas y en los próximos años probablemente se irá acentuando a la optimización sobre todo de los recursos hídricos y a la disminución del uso de agroquímicos. En ese sentido, pues el objetivo de este proyecto es desarrollar una plataforma de gestión que integre información que puede proceder de diferentes sistemas de monitorización. Estamos trabajando no solo con sistemas que estamos desarrollando, sino con sistemas que ya son sistemas comerciales, que ya se están utilizando en otros cultivos o incluso en el propio cultivo de tomate, pero que los integramos todos a través de esta plataforma, de tal manera que los usuarios de la misma pues obtengan información sobre el cultivo a tiempo real. Y trabajamos también con otro de los objetivos, que es incorporar estos sistemas de monitorización de alta resolución con algoritmos que sí se han desarrollado de forma específica para procesos clave, como la fertilización, el riego, determinación de la maduración. O sea, nos permite conocer en qué punto de maduración se encuentra la plantación y que nos permita también tener una previsión de cosecha y poder organizar las logísticas de las cosechas. Y en definitiva, pues tener una herramienta de ayuda a la toma de decisión con esa información del cultivo a tiempo real. Voy a ver si soy capaz de cargar el vídeo. Que bueno, no es más que una... Hay que tener, bueno, en un minuto resumido un poco el proyecto. No se carga. ¿No se carga? Yo lo estoy viendo perfectamente, pero claro, igual. Ah, sí. Ah. ¿No lo veis? No, nosotros no. Bueno, pues entonces... la misma diapositiva. Bueno, pues voy... Desisto entonces y vuelvo a la presentación, ¿vale? Bueno, esta diapositiva, en previsión de que podía no cargarse la infografía animada, pues bueno, es una infografía estática que, bueno, recoge un poco todo el ciclo del proyecto, ¿no? Diferentes tecnologías, desde el uso de vehículos aéreos no tripulados, cámaras hiperespectrales a pie de campo,
sensores de humedad de suelo, de conductividad eléctrica. En fin, estamos testando y probando diferentes tecnologías a la cual, pues, con esos algoritmos que ya sí que serían específicos para el tomate, nos permiten detectar, pues, deficiencias de nutrientes, detectar síntomas de plagas y enfermedades, detectar problemas con el riego, incluso ajustar dosis de riego a partir de una red de sensores de suelo, y todo ello, pues, canalizado a través de esta plataforma. La fase en la que nos encontramos en este proyecto, bueno, pues ya estamos en los últimos prácticamente 2 meses. El proyecto terminaba el 15 de julio, pero bueno, con estas circunstancias nos ha permitido la convocatoria a través de una orden, pues, a poder posponer este final del proyecto que estaba previsto para el 15 de julio y finalmente terminará a finales de agosto. O sea que, bueno, la verdad es que nos va a venir bien para poder terminar y validar todos los trabajos que estamos haciendo. Disponemos este año de una parcela piloto y una parcela demostrativa en la que estamos ya validando todos los algoritmos que en la campaña anterior se desarrollaron con todos los sistemas de monitorización que estamos utilizando, ¿no? Y tenéis un ejemplo, pues, la cámara hiperespectral que utilizamos a pie de campo, con la que podemos monitorizar diferentes parámetros, como ya digo, maduración, detectar síntomas de plagas y enfermedades, y carencias también de algún nutriente. La plataforma de sensorización de suelo, mediante la cual vamos monitorizando el riego y poniendo el agua a disposición del cultivo en la dosis y momento en el cual lo necesita. Y todo acompañado también por imágenes a través de vehículos aéreos no tripulados que nos permiten, no con tanto nivel de detalle como podemos ver a pie de campo con la cámara hiperespectral, pero sí detectar en una superficie grande donde podemos tener una zona en la que hay un problema concreto, y ya podríamos ir con la cámara hiperespectral y ver a tiempo real qué problema estamos teniendo. Aquí podemos ver un poco cómo funcionaría la parte del análisis de la imagen. Tendríamos, bueno, pues lo que es una imagen RGB que podría hacer una cámara de fotos cualquiera, y a través del procesado de esas imágenes, pues detectamos lo que es planta, suelo, fruto verde, fruto maduro y porcentajes de macros y micronutrientes. Todo esto estamos validando en campo y contrastando los diferentes parámetros que nos ofrecen las imágenes, tanto con conteos manuales que hacemos, como con análisis de laboratorio, mediante analítica tradicional. ¿Qué resultados esperamos y cuál es el fin último al que esperamos llegar con el proyecto? Pues bueno, tener esa plataforma desarrollada y que realmente pueda llegar a implantarse, que pueda ser de utilidad para productores, para técnicos de cooperativas, que al final un poco también para quienes puede ir orientado este tipo de tecnología, este tipo de herramientas. Y bueno, pues que tengamos a tiempo real, cada vez que se hace una monitorización o con sensores midiendo en continuo en función del tipo de tecnología que se esté usando, información de ese momento del cultivo, que tengamos también registrados todos los históricos de nuestras explotaciones y, bueno, pues en definitiva, una ayuda para la gestión y que realmente pueda servir para optimizar esos insumos y esos recursos, como son los recursos hídricos que tan necesario es. Y bueno, por mi parte nada más. Dejo también un poco ahora más tiempo por si tenéis alguna pregunta. Podéis consultar la web del proyecto, seguirnos en redes sociales y bueno, consultas también al correo electrónico que aparece aquí en esta diapositiva. Informar también que, bueno, tenemos planteado para el 29 de julio
la jornada de presentación final de resultados del proyecto, donde se hará una demostración en campo con toda la tecnología que hemos utilizado. También una que no he comentado, pues bueno, se sale un poco del tema de la fertilización, pero que entra dentro de los desarrollos del proyecto, es un hangar autónomo para vehículos aéreos no tripulados que nos permita, dentro de una explotación o de una cooperativa, determinar cuándo tiene que hacerse un vuelo y que pueda automáticamente se carguen las rutas en el hangar autónomo y se haga también la carga de baterías de forma independiente sin tener que estar pendiente de ese vehículo. Todo eso, digo, en la jornada del día 29 se va a hacer esa demostración. Nos hubiera gustado hacer una jornada multitudinaria, publicitarla y que hubiese podido venir mucha gente, pero bueno, al final vamos a hacer un aforo bastante reducido. Pero sí que es verdad que tenemos la idea de hacer un reportaje de las jornadas y poder después difundirlo en los canales que el grupo operativo tiene establecido para tal fin. Y bueno, nada, por mi parte, si cualquier pregunta. Muchas gracias, Jesús. ¿Tenemos alguna pregunta o en el chat o alguien si quiere levantar la mano? Tenemos que volver a la sala principal a las 12:10. Entonces tenemos un poquito de tiempo para una discusión o tenemos también preparado, si no hay discusión, para facilitar un poco esa discusión, hemos preparado una especie de cuestionario. Os voy a pasar el enlace al chat. ¿Hay alguna pregunta para Jesús? Bueno, parece que no. Sí. Bueno, si me permites, si no hay preguntas, y pues, bueno, he ido bastante rápido por dejar un poco de tiempo, pero bueno, por hacer un apunte que creo puede ser interesante del tema de la imagen hiperespectral que estamos utilizando para monitorizar diferentes parámetros. Algo interesante que estamos encontrando con este tipo de imágenes en el cultivo a pie de campo es que con una alta fiabilidad obtenemos los mismos resultados de porcentaje o de contenido de un nutriente foliar en la planta que estamos teniendo con los análisis foliares en laboratorio. Esto nos permite pues, no tener que esperar a que se analicen muestras en el laboratorio, nos permite pues, con una batería muy grande de imágenes rastreando una superficie amplia de la parcela. Además, cada una de las imágenes con la cámara que utilizamos está georreferenciada y nos permitiría también hacer ese mapa de cultivo, pero sabiendo en cada una de las zonas que estamos monitorizando el porcentaje contenido de cada uno de los macros y micronutrientes importantes en la fertilización. Jesús, tenemos una pregunta en el chat. Dice que la toma de datos bueno, Fran, de la finca La Orden, dice que la toma de datos con las cámaras hiperespectrales se hace mediante vuelos, la calibración de las mismas, ¿cómo se realiza? Y otra cuestión, que si trabajáis con índices. Bueno, es lo que estaba comentando, ¿no? Lo hacemos, bueno, se han calibrado los algoritmos a partir principalmente de análisis foliares. Se calibró todo en la campaña anterior y en esta campaña pues estamos en 2 localizaciones diferentes, en parcelas en las que estamos cambiando un poco la fertilización, metiendo deficiencias de nitrógeno, deficiencias de potasio, de fósforo, en fin, cambiando un poquito la fertilización en cada una de las parcelas, alimentando esos algoritmos para que la calibración del método con la cámara hiperespectral, que no lo hacemos con drones. Esta parte la estamos haciendo, porque con drones no podemos obtener los índices de vegetación, de hecho lo hacemos, MDVI y demás, pero nos pueden dar esas imágenes con los drones una idea de que en una zona de la parcela puede estar ocurriendo algo, ¿no? Pero la cámara hiperespectral a pie de campo lo que nos permite, con la calibración que hemos hecho por inteligencia artificial, que además nos permite
que conforme vamos capturando imágenes y vamos alimentándolas con nuevos análisis foliares en laboratorio, pues cada vez van siendo más robustos los algoritmos y cada vez el método es más fiable. Por eso lo hacemos, insisto, a pie de campo. Lo único que sí, vuelvo a repetir, que cada imagen que tomamos está georreferenciada, la cámara hiperespectral que utilizamos la georreferencia, entonces no sabemos si hay una deficiencia o un exceso de un nutriente en una zona de la parcela, sabemos exactamente en qué punto es. Perfecto. Pues muchas gracias, Jesús. Y bueno, entonces ahora, en estos 5 minutos que nos quedan, si os vuelvo a compartir este enlace que os he puesto antes en el chat. Si os conectáis con esa página web y metéis ese código, aparece un cuestionario con una serie de preguntas y bueno, esto lo teníamos preparado un poco para animar la discusión, aunque no tenemos mucho tiempo, pero es bonito porque según vais respondiendo se va viendo en la página que os voy a compartir. A ver. Un momento. Vale. Según vais respondiendo a las preguntas, se va viendo aquí en tiempo real lo que va contestando la mayor parte de la gente. Aquí está. Lo que pasa es que ahora no sé cómo pasar a la siguiente. A mí no me deja pasar de la primera pregunta. ¿Ah, no? No. Pues no sé decirte la verdad. Ya has metido las claves, ¿verdad? Me lo ha pedido. Ah. Normalmente debería pedir esas claves. Un momento. Ahora ya sí que ha pasado a la segunda. Ahora sí, vale. Mira, esto es muy bonito. Precisión es lo que va ganando. Pues nada, si tenéis tiempo de acabar de rellenar este cuestionario, es una cosa, bueno, muy visual y muy bonita. Os lo podemos compartir cuando tengamos las respuestas. Y nada, vamos a tener que volver ya a la sala principal, donde se van a exponer las cosas, los temas principales que se han tratado en las distintas salas. Cuando salgamos ahora, voy a dejar de compartir mi pantalla porque os tengo que enseñar. A ver. A ver si me entero. Vale, pues os sale en la parte de abajo un botón que pone salir de la sala. Y a partir de ahí hay dos opciones, o salir de la reunión o ir a la sala principal. No salgáis del todo, id a la sala principal. A ver si soy capaz yo de dejar de compartir.
¿Lo veis? Yo veo salir de sala, pero no veo el que dices tú. Ah, vale, pues es que a mí me salen dos, salir de la reunión o salir de la sala para grupos reducidos.